supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Ministranos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Dios. Disponemos nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú hagas con nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y de nuevo para poder impartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Le pido por favor que tome su lugar, sea bienvenido. Bienvenido don Paul, su esposa, Andrea, Ana, Mafe, don Ángel, Charlie, esposita. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Qué alegría estar, Andrés y Natalia me dice, y yo que, bueno, bienvenidos también. Qué alegría estar nosotros de nuevo en la casa del Señor. ¿Cuántos hemos venido estos últimos 4 domingos? Estamos viendo un estudio acerca del libro de Santiago. Vimos Santiago capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y hoy terminamos con el libro de Santiago. Son solo 5 capítulos. Yo creo que en nuestro próximo estudio vamos a ver los 150 capítulos del libro de Salmos. ¿Sí les parece? No, muy largo, pastor. Bueno, hemos visto la sabiduría de Dios soportando las pruebas, la fe sin obras es muerta, hacedores de la palabra. Vimos en el capítulo 3 de Santiago acerca de la lengua y estos mensajes realmente han sido de exhortación. ¿A cuánto les gusta la exhortación? Ay, pastor, ya va a comenzar a regañar. Pues realmente la palabra de Dios es para consolación, para edificación y para exhortación. Y hemos estado viendo que la carta de Santiago es una carta completamente exhortativa, es una carta general, pero también habla a la iglesia. Y no se preocupe, el día de hoy también va a ser de exhortación y una exhortación bastante fuerte contra los ricos opresores. Así que si usted tiene su Biblia como buen cristiano, acompáñeme al libro de Santiago en el capítulo 5. Vamos a abarcar desde el versículo 1. Tiene un título que dice contra los ricos opresores. ¿Qué será un rico opresor? ¿Sí conoce esos ricos que oprimen realmente a las personas o solo el pastor se los encuentra? Pues son esas personas que realmente tienen dinero, que tienen comodidades y realmente pues pisotean realmente allí a las personas. Y es lo que Santiago está hablando allí y lo que pues transmitimos el día de hoy. Así que si tiene su Biblia ahí, dice en el versículo 1, vamos ahora, ricos. Entonces alguno dirá, no pastor, yo no soy rico, yo tengo carencia, pastor, usted no conoce mi necesidad. No, bueno, tú y yo somos ricos espiritualmente, tenemos la riqueza realmente de Dios, pero aquí está hablando a ricos que tienen bienes materiales. Entonces dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, está hablando Santiago de algo que le precederá a las personas que tienen dinero, a las personas que tienen comodidad y que no se acuerdan realmente de Dios. Recordemos que el dinero no es malo. Dice 1 Timoteo 6, del 9 y 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es bueno, por eso es que tú y yo trabajamos, nos esforzamos porque queremos darle una mejor calidad de vida a nuestras familias. Así que el dinero no es malo, pero lo malo es el amor al dinero. Y vaya que la Biblia sí está en contra de esto, en contra de la riqueza. Dice, no procures el hacerte rico. ¿Y qué es lo que escuchamos hoy en día en muchas iglesias? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser bendecido? Esos son los mensajes que escucha la gente y que a la gente le gusta. Ay, pastor, el Señor me va a llevar a las naciones, mira cómo me va a bendecir. Y miramos tu casa y tu casa es un completo desastre. Entonces realmente cuando vemos la prosperidad de Dios, dice la Biblia que es la que enriquece y no añade tristeza. Está hablando de la espiritual. Tú y yo venimos a este lugar para ser ricos espiritualmente, pero ¿a dónde está esa riqueza? En la palabra de Dios. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios. ¿Quieres ser rico cada vez más? Pues escudriña cada vez más la palabra de Dios. ¿Quieres ser rico cada vez más? Pues ven a los estudios bíblicos, no dejes de congregarte, escudriña la palabra. Juan 5:39 dice, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea que sí hay muchas riquezas inescrutables en la palabra de Dios.
sino debemos realmente nosotros buscar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esa es la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Ojalá que todo el mundo pudiera entender este principio bíblico que nos habla realmente la palabra de Dios, de esa riqueza espiritual. Y no la riqueza porque todo el mundo está buscando es qué comeremos, qué vestiremos, cómo ampliaré mi casa, cómo ampliaré mi negocio. Pues bueno, los proyectos no son malos. Tampoco es que usted va a salir de este lugar y decir, no voy a cerrar mi negocio porque me voy a dedicar a buscar a Dios. No. Realmente debemos ser diligentes, debemos trabajar. La Biblia dice que el que no provee para su casa, ¿qué pasa? Que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Yo soy trabajador y trabajo en una compañía y me esfuerzo bastante, me levanto muy temprano, trabajo. ¿Y por qué? Porque me quiero esforzar para poder honrar a mi familia, para poderlos bendecir. Pero lo más importante siempre es el Señor. O sea, hablábamos esta mañana con el hermano Paul y todo tiene un orden y es el orden de Dios. Siempre buscar las cosas espirituales primeramente. Mateo 6:33, que casi todos lo conocemos, dice, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, le más viene por. Pero ¿qué hacemos? Volteamos la torta y buscamos primero la añadidura. Bueno, pastor, es que si mi negocio está bien, si mi trabajo está bien, como que voy a sacar tiempo para ir a la iglesia. Y empezamos a cuestionar a Dios, a condicionar realmente a Dios, a vivir una vida como nosotros queremos. Y no es como nosotros queremos ni pensamos, sino es realmente como dice realmente la palabra de Dios. Pero eso dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es inimaginable, es realmente la vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, esto no es para estar un tiempo y ver cómo nos va, si nos cambia la vida, no. Esto es retroceder, nunca rendirse jamás, parte 33. Tenemos que realmente venir a Cristo independiente de las circunstancias, independiente de las adversidades que pasa, perseverar. Porque finalmente Mateo 24:13 dice, mas el que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. No hasta el del fin, no, sino hasta el fin de los tiempos. Debemos perseverar hasta el día que el Señor nos permita, si llegamos a los 70, 80 años, que estemos perseverando en la vida cristiana, en la fe en el Señor. Porque la Biblia dice que sin fe suenan los aviones. Sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos tener esa fe continua en el Señor. Me preguntaba el hermano esta mañana que cuánto tiempo llevaba en el Señor. Llevo más de 22 años que conocí el Señor del Evangelio y no he parado de servir. Algunos de ustedes me conocen, he estado sirviendo, si toca lavar el baño, si toca acomodar, si toca ir aquí, si toca ir a una campaña evangelística, si toca ir a visitar un enfermo, si toca ir a presidir un funeral, si toca ir a ayudar a un hermano que tiene necesidad, pues lo hacemos porque es un llamado que es irrevocable. Los llamados y los dones en el Señor son irrevocables. No es que hoy quiero y como que mañana no quiero, no. Debemos perseverar continuamente en la fe en el Señor. Pero volviendo al tema, eso es lo que no tiene el mundo. El mundo puede tener riquezas, puede tener materialismo, pero si no tiene al Hijo de Dios, no tiene nada. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. O sea que tú y yo lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué a veces dudamos? ¿Cierto? Ay, pastor, pero es que usted no sabe mi situación. No, tal vez yo no la conozca, pero el Señor sí conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Por eso dice la Biblia que tenemos que pedir y Él nos dará, porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Continuemos en el versículo 2, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Imagínense, ¿cómo están las riquezas de estos ricos? Podridas. Y cuando algo está podrido, ¿qué pasa? ¿Sí sirve o no sirve para algo? ¿Sí se ha comido esa comida que ya le sale mojo, que está podrida? No. ¿Qué hace uno con eso? Lo desecha. Y así está comparando Santiago las riquezas del rico que no tiene realmente a Dios. Entonces, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre más rico del mundo o al hombre más próspero de Colombia en tener riquezas si no tienen a Dios en su corazón? No les sirve absolutamente de nada. Y alguno dirá, ay pastor, pero no sea religioso, porque mire, tener comodidades, tener dinero, tener un buen carro, una buena casa, pues eso son cosas materiales que vienen y van. Y claro, no es que estén mal, pero el mensaje en esta mañana es que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, que caminemos realmente la vida de Dios, que no hagamos allí como cuando el Señor sacó allí al pueblo de Israel, lo sacó allí al desierto, allí a Egipto, y ¿qué hicieron? Que ellos dieron vueltas allí 40 años vanamente. Y todos murieron, porque dice la palabra que solo 2 llegaron a la tierra prometida.
¿Qué significa? Que el camino del Señor es angosto. Y muchos son los que hallan ese camino, porque a veces al ser humano le gusta todo que sea fácil, todo que le pongan en la casa, todo que lo tenga a la mano, pero realmente la vida de Dios a veces es difícil. ¿Por qué? Porque el camino es angosto, no es fácil el perseverar en el Señor, porque a veces tienes a tu familia encima, ¿cierto? Y te dicen, ¿y tú qué haces allá en esa iglesia? Llevándole la plata al pastor y haciendo esto y calentando silla y calentando ladrillo, y somos realmente atacados. Entonces realmente perseveremos en la fe en el Señor. Entonces dice Santiago que vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3 del capítulo 5 de Santiago, culminando nuestra serie acerca del libro de Santiago, dice: vuestro oro y plata están enmojecidos. Entonces, antes decía que estaban ¿cómo? Que estaban allí podridos, y ahora dice que esa plata y ese oro está enmojecido. Y tampoco, una cosa enmojecida tampoco sirve realmente para nada, solamente para ser desechado. Dice: y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En estos tiempos, no sé si usted ha visto noticias, hay personas ricas hoy en el mundo, de los más poderosos del mundo, que ¿qué están haciendo? Están haciendo búnkeres allá bajo la tierra, porque ellos saben que se avecina posiblemente una gran catástrofe. Ay, pastor, no me hable de eso, pero es lo que la Biblia realmente nos dice, lo que estamos próximos a ver. Ahorita como nunca el mundo está ante una inminente tercera guerra mundial. No es si va a acontecer, sino cuándo va a comenzar esa tercera guerra mundial, porque lamentablemente el mundo está hecho un polvorín. ¿Y qué han hecho los ricos del mundo? Entonces, con su dinero, comprar búnkeres allí bajo la tierra. ¿Para qué? Para que cuando venga eso, pues a ellos supuestamente no les toque. Esa no es la cobertura que necesitamos. Nosotros realmente necesitamos es a Cristo. Por eso Cristo se tipifica como un arca de salvación. El que por mí entrare, dice Jesús, será salvo. No dice el que se camufle allá bajo las peñas de la tierra será salvo. No, el que por mí entrare será salvo. Pero ¿qué pasa? Que realmente tenemos al Señor Jesucristo, y Él es el que nos guarda. Nuestra confianza está realmente puesta en Él. Dice: habéis acumulado tesoros para vuestros días. Quiero que nos saltemos un momentico a Mateo 6:19 para mirar a dónde debemos hacer tesoros. ¿A cuánto le gustan los tesoros? Ay, sí, pastor, voy a ir a ver si hago la expedición del Titanic, a ver si podemos sacar ese oro que está allá enterrado. Pues aquí le voy a mostrar con la palabra a dónde debemos hacer tesoros. Mateo 6:19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿a dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿a dónde debemos hacer tesoros? Aquí, construir, tener casas, carros, becas. No es que esté mal, vuelvo y le digo, si usted tiene su casa, si usted tiene su empresa, pues gloria a Dios por los hermanos que tienen prosperidad material, porque pues ellos apoyan en cierta forma la obra misionera. Pero realmente nuestro tesoro, donde nosotros debemos hacer riquezas, es realmente en el cielo, porque esas riquezas son las que prevalecen. ¿Para cuándo? Para vida eterna. Aquí en el mundo todo es pasajero, tu vida es pasajera, ¿cierto? Tu casa, tu carro es momentáneo. Entonces encontramos a veces noticias de personas que en la pandemia, teniendo comodidades, perdieron algunos de sus bienes. ¿Y qué pasó? Que prefirieron quitarse en la vida. Porque ¿a dónde estaba su corazón? ¿En Dios o en las riquezas? En las riquezas. Entonces, si ve que la palabra de Dios no se equivoca, entonces nosotros tengamos nuestro corazón es en los asuntos espirituales, en los asuntos del reino, en las cosas de Dios. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Cuando tú predicas el evangelio de Dios y le predicas a otras personas de Cristo, estás haciendo tesoros en el cielo. Coronas de vida es lo que realmente habla la palabra. Por eso la importancia de que tú y yo seamos mensajeros, de que cumplamos la gran comisión. En Mateo 28 la orden que dio el Señor no fue hacer casas, carros, sino dijo que vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones.
Y esas todas naciones incluye Judea, Samaria, incluye Colombia, Venezuela, incluye el refugio, los barrios aledaños donde nosotros tenemos que hacer discípulos. Y no pienses que es la labor del pastor, no, es la labor de cada creyente, de cada cristiano en ir y hablar las buenas nuevas de salvación. Tienes que hablarle el evangelio de Dios. Y alguno dirá, pastor, pero es que usted no ve mi situación. No, no hables tu situación, habla la palabra de Dios, saca el tiempo. No, pastor, es que no tengo tiempo, es que vivo muy ocupado. Pues gloria a Dios porque no eres un desocupado, sino tienes ocupaciones. Pero dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo que pasa tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, tiempo de descansar, tiempo de trabajar, pero también necesitamos tiempo para predicar el evangelio. Les he dicho muchas veces que no tenemos estrategias de crecimiento, pero creo fielmente que si cada uno de nosotros le predicara a otra persona, realmente la iglesia no habría lugar donde cupiéramos, porque las iglesias estarían abarrotadas, donde cada uno hiciera lo propio suyo. Pero nos encerramos a veces en nuestro propio problema, en nuestra propia situación. Ay, bueno, yo soy salvo, gloria a Dios, aleluya, que el Señor venga ya y vengan los juicios de Dios. ¿Acaso yo te pregunto, ¿cuántos tenemos familiares, conocidos, amigos que no conocen de Dios? Yo creo que todos. Realmente puertas afuera de la iglesia, el mundo tiene realmente necesidad de Dios. Pero la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros por el reino de Dios? Por los asuntos de Dios. Pero nos volvemos a veces egoístas realmente en predicarles a otros de Cristo. Y si no predicas porque dice, no, pastor, definitivamente a mí me da pena hablar en público, listo, pero entonces sé buen testimonio del evangelio de Dios. Yo me imagino que si yo voy a tu casa, cuando tú me invitas a tu casa y le pregunto a tu esposa que cómo es tu esposo, yo espero que me digan, no, es un hombre de Dios, un hombre trabajador, un hombre correcto. Pero si me dice lo contrario, ese ni me lo nombre, es que no va sino a la iglesia ya a calentar silla, es que ese sinvergüenza no sirve para nada, pues realmente es donde tenemos problemas. Y esa es la consecuencia de una vida sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en su corazón es una persona que simplemente va a tener consecuencias en su vida. Y por eso es que vemos el mundo como está, porque esa es la consecuencia de sacar a Dios de sus corazones, de coger la Biblia y decir, eso es palabra de hombres. A mí no me hable eso, a mí hábleme de deportes, hábleme de cómo está el Barcelona, ¿cierto? O hábleme de, qué sé yo, de lo que al mundo le gusta, pero a veces no queremos escuchar la palabra de Dios. O hábleme de la telenovela que está de moda, que esa sí no me pierdo ningún capítulo, pastor. Estoy viendo la telenovela. No, estamos hablando de lo que realmente es la palabra de Dios. En los estudios bíblicos que estamos viendo estos domingos, ya vamos en el tercer domingo de 9 a 9:45, estamos viendo bibliología y estábamos hablando de la infalibilidad acerca de la palabra de Dios, de la veracidad realmente de la palabra de Dios, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y lo que hacemos nosotros como iglesia, como pastores, como maestros bíblicos, es que tenemos que transmitir realmente lo que dice la palabra de Dios. Yo antes, cuando estaba en mi estudio bíblico hace muchos años y Dios puso en mi corazón que predicara el evangelio, yo decía, pero ¿cómo hace uno para hablar 45, 50 minutos? A mí me parecía realmente difícil, pero entendí el principio que es hablar conforme a la palabra de Dios. Es muy fácil, pero ¿qué pasa? Que tienes que alimentarte de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces yo tengo que llenarme de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no sea solamente para el domingo, hora y media, y muy bonito que lo que habló el pastor, pero el resto de semana no lo pongo por obra. Por eso Mateo 4:4 que dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119:97, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. No de vez en cuando, sino todos los días. Si yo les preguntara, que a veces les pregunto, ¿cuántos esta semana tuvieron su propia Biblia, la abrieron y leyeron un capítulo, un versículo de la palabra de Dios? La proporción es muy baja, ¿sí ven? Entonces estamos cometiendo un error. Entonces debemos que ser espirituales, meditar realmente allí en lo que dice realmente la palabra de Dios. Versículo 4 del Santiago 5 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Está hablando la palabra de que el obrero es digno de su
salario. Si tú tienes empleados, personas que trabajan para ti, pues debes ser un buen jefe, una persona justa. Yo tengo una persona que me ayuda los días martes y los días jueves, es un joven y es muy juicioso y él trabaja con varios compañeros y yo creo que ese muchacho, él no me lo ha dicho, pero yo lo sé, que él le gusta trabajar bastante conmigo porque pues yo lo paladeo, le doy buen desayuno, le doy buen almuerzo, le doy lo que realmente pues el día de su trabajo. Porque la Biblia me dice que el obrero es digno de su salario y nosotros como cristianos debemos ser justos realmente con las personas. Pero imagínense hay personas que son injustas. Hoy en día hay personas que quieren pagarle a una persona, qué sé yo, tal vez 20,000 pesos. ¿Qué es lo que están haciendo con muchos extranjeros, con muchas personas venezolanas que le pagan lo que realmente quieren? Eso se llama un abuso y la palabra dice que nosotros debemos ser justos realmente con aquellas personas que trabajan en lo secular y más en la obra del Señor. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él os hace resistencia. Dura exhortación de Santiago contra los ricos opresores. Un día todos, sin excepción, tú y yo vamos a ir delante del tribunal de Cristo y otros al juicio del trono blanco. Y nadie va a tener excusa delante de Dios. Ay, no, Señor, es que yo creía que esto era de esta forma. No, realmente seamos justos porque lo que nosotros hacemos hoy en vida, un día daremos cuenta delante del Señor. Y todos, sin excusa alguna, todos vamos a compadecer ante ese tribunal de Cristo. Entonces tengamos cuidado con lo que hacemos. Vida hay una, vivamos la vida de Dios, vivamos la vida cristiana, seamos justos. Si el Señor nos permite tener realmente comodidad, nos permite realmente tener una empresa, poder dar trabajo a otra persona, pues seamos realmente justos como Dios es justo, no seamos injustos. O si viene una persona a ayudarnos en los quehaceres de la casa, pues tratemos realmente bien las personas. Nosotros fuimos llamados a servir y no a ser servidos. Pero vemos personas que tienen dinero y ¿qué pasa? Oprimen realmente a las personas. Yo le doy gracias al Señor por la empresa que laboro, es una empresa pues bastante grande, conozco pues al dueño de la compañía, no es amigo mío, ¿no? Porque ya va a decir el pastor chicaneando allá con el dueño de la compañía, no es amigo mío, pero lo distingo, lo he tratado en algunas ocasiones y hemos podido ver que es una persona justa, que por lo menos llega a la compañía y sin importar sus escoltas y nada de eso, él saluda realmente a las personas con humildad. Entonces eso habla mucho de una persona y qué bonito que las personas que tengan empresas, que tengan negocios, realmente sean conformes allí a la palabra de Dios. Entramos al versículo 7, que tiene un título que dice: sed pacientes y llorad. Muy bien, gracias esposa. Es que a mí a veces como que leo otras versiones, pero ustedes son como los hermanos de Berea que ¿qué pasa? Tienen su Biblia en mano. Dice: sed pacientes y orad. ¿Qué tenemos que hacer en las situaciones? Orad. Pero usualmente llamamos al pastor llorando: ay pastor, usted no sabe la situación, por favor venga a mi casa. Listo, lo hacemos porque pues es bíblico que el pastor tenga que realmente servir allí a las personas, pero dice la palabra que tenemos que orar. Entonces antes de ponerse a llorar, antes de ponerse a berrear, ¿qué tiene que hacer? Orar al Señor y la paciencia del Señor. Por eso dice: por tanto, hermanos. Aquí sí ya Santiago está hablando a los hermanos. En el bloque anterior está hablando, es una epístola en general, pero aquí ya está hablando a los hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? ¿Hasta el 2025 a ver si Petro cambia como que este país? Dice: no, tener paciencia hasta la venida del Señor. Nadie sabe cuándo será la venida del Señor. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo. De hecho, Santiago les estaba hablando allí en ese tiempo, hace 2000 años, les estaba hablando ya de la venida del Señor. Eso se llama fe. O sea que nosotros también debemos perseverar en lo que la Biblia nos habla acerca de la venida del Señor, tener paciencia. Mientras que estemos en esta tierra vamos a tener aflicciones. Dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice? ¿Que se pongan a llorar? Dice: no, confiad. Tenemos que la confianza en Dios y no la confianza en el hombre, porque tenemos situaciones y antes de orar y antes de ser pacientes, ¿qué hacemos? Que vamos a buscar la solución por nosotros mismos. Vamos a buscar a ver quién nos presta plata. Vamos a ir al tío que tiene dinero, ¿cierto? Porque todos tenemos un tío, como que un tío que tiene a veces comodidad. Y nos vamos a donde el tío que no vemos hace muchos años: hola tío querido, ¿cómo estás? Ala, ¿qué hay de tu vida? Y tratamos de buscar la solución por nosotros mismos. O muchas personas a veces van a préstamos, inclusive préstamos de usura.
Y es triste que aún personas como que son cristianos están realmente con préstamos gota a gota. Eso es de lo peor. Ustedes no se imaginan esos gota a gota. Eso es una ruina impresionante que le trae a la vida de la persona. No se meta en eso. Y si usted se ha metido en eso, pues realmente pídale perdón a Dios, reconcíliese con Dios y vuelva hacia el camino, pero evite meterse realmente en esos préstamos de usura. Vemos noticias hoy en día cómo estas personas son soberbias, groseros, tratan mal a las personas, los extorsionan. ¿Todo por qué? Por meterse en lo que el Señor nos ha llamado. Entonces debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No es que el labrador siembra y ya mañana va a ir a recoger, no, todo es de paciencia, ¿cierto? Los que conocen el campo, hay que labrar la tierra, hay que prepararla, hay que sembrar, hay que regarla y esperar un tiempo. ¿Para qué? Para poder recoger realmente ese fruto. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmar nuestros corazones. ¿En quién afirmamos nuestro corazón? En el Señor Jesucristo, en su palabra. Tenemos que afirmarnos. Por eso la Biblia está en contra de los creyentes inconstantes, los creyentes que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que se congregan de mes en cuando. No, debemos congregarnos continuamente. Yo les dije que esto iba a ser una predicación de exhortación, y perdónenme, pero realmente es lo que dice la palabra. Si quiere, peleé con Santiago, que fue el que escribió eso. No se enoje conmigo, pero es lo que dice realmente allí la palabra de Dios. Tenemos que afirmar nuestros corazones, que tú y yo cada día seamos creyentes mejores, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, que prediquemos el evangelio, que un día tú estés diciendo, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y vaya que así sea una iglesia pequeña, una iglesia local, hay mucho por hacer realmente en la obra de Dios. Hay que visitar a los enfermos, hay que hacer campañas evangelísticas, hay que... muchísimas cosas que encontramos realmente en la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios los días miércoles, los días viernes, tal vez los maestros o instructores de música. Hay muchas cosas realmente para hacer en la obra de Dios. Por eso tenemos que afirmar nuestros corazones. Y vuelve y dice Santiago, mire la importancia, porque la venida del Señor está demorada. Eso el Señor se va a demorar como 2000 años. No, dice Santiago que la venida del Señor está cerca. Y si lo digo Santiago hace 2000 años, hoy 2000 años después, ¿qué pasa? Que está más cerca. Y la situación del mundo realmente nos muestra que posiblemente seamos la generación que viva realmente allí los eventos finales. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, que son mensajes que vamos a estar abarcando próximamente. Ya hoy terminamos el libro de Santiago. Si el Señor permite, estos 2 domingos próximos vamos a estar hablando de la familia, así que no se lo pierda. Venga con su esposa, con sus hijos, porque aquí es donde va a haber muchos codazos, porque vamos a hablar de la importancia de la familia, porque hoy en día la familia es lo que más se ha desintegrado. El mayor ataque que encontramos hoy en día en el mundo es hacia la familia, y la familia está completamente destruida. Y pueden tener dinero y pueden tener comodidad, pero hay familias arruinadas porque están sin la voluntad de Dios. Así que si el Señor lo permite, y si así Dios lo quiere, en estos 2 domingos vamos a estar hablando cómo es el trato del esposo hacia la esposa, ¿cierto? Cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo los hijos se deben dirigir hacia los padres, cómo debes tratar a tus suegros, cómo debes tratar a las demás personas, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Son mensajes realmente muy importantes. Entonces, si el Señor lo permite, 2 domingos vamos a estar abarcando el tema de la familia. Pero también, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de los profetas. Vamos a estar hablando del profeta Elías, de muchos profetas, Jeremías, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Vamos a hablar de los profetas mayores y los profetas menores, si el Señor lo permite, y también de las falsas doctrinas. Tenemos realmente mucho tema para hablar. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida que el Señor nos permite para poder exponer la palabra de Dios. El Señor nos ha permitido exponer todo el libro de Apocalipsis, hemos visto el libro de Santiago, hemos visto el libro de Romanos, las cartas de Corintios, pero realmente el tiempo no alcanza, porque realmente la palabra de Dios, o sea, la magnitud de la palabra de Dios es incontenible. Continuemos. Entonces dice allí Santiago, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es una esperanza que nosotros tenemos, que en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que no tiene esperanza, la venida del Señor se acerca. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que vivir cada día como si fuera
el último día. Haz de cuenta que hoy es el último día de tu vida. Haz de cuenta que hoy, en esta noche a medianoche, viene el Señor. Así tenemos que vivir. Y es lo que Santiago les estaba diciendo allí a la iglesia. Es lo mismo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, que realmente debíamos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. No con las palabras del mundo, no con las palabras de muerte, sino con las palabras de vida. No con las palabras de maldición, sino con las palabras de bendición. De lo que dice el Evangelio. Yo le garantizo por la palabra que si usted es un cristiano que crece, que afirma su corazón, que se congrega, que participa en los estudios bíblicos, que predica el Evangelio, su vida va a ser mucho mejor. Y se lo digo por testimonio mío, perdónenme que hable en nombre propio, pero le doy gracias al Señor porque me ha permitido servirle, me ha permitido predicar su palabra, y le doy gracias al Señor porque ha bendecido nuestra casa, ha bendecido mi esposa, mis hijos, y es lo que realmente dice la palabra de Dios. Y mi esposa y mis hijos que están acá saben que para mí lo más importante no son ellos, lo más importante es Dios, porque es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí sí dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, ahí entras tú, amada hija, ahí entras tú, porque ese es el orden bíblico, ese es el orden de Dios. Yo no puedo poner a mis hijos por encima de Dios. Ay, te adoro, porque a veces terminamos adorando a los hijos. No, adora a Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí dice? Adora a Dios. Ay, pastor, es que mis hijos son una adoración. Bueno, son de bendición, pero no los vuelvas un ídolo en tu corazón, sino vive realmente la voluntad de Dios. Y si tú cumples con todo eso que te acabo de decir, créeme, según la palabra, que tu vida cristiana va a ser mucho mejor. Pero a veces vivimos vidas cristianas mediocres porque queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios, y dejamos de lado la palabra de Dios. Ay, es que yo creo porque es que mi familia funcionó así, y es que mi papá y mi tatarabuelo era de esa forma. No, vivamos realmente conforme a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios habla de Dios como Dios Padre. Tenemos el mejor Padre que ama a sus hijos, que por amor que hizo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna de Dios. Versículo 9, continúa Santiago diciendo: hermanos. Recuerde que cuando se dirige a los hermanos, ¿a quién está hablando? A cristianos, a creyentes. Pero si no lees la Biblia, pues no vas a saber de esto. Por eso debemos escudriñar. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo. ¿Sí que los ejemplos a veces son buenos? Debemos tomar esos ejemplos buenos. Santiago 9. Bueno, déjalo ahí. Aquí tengo Santiago 9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra los otros. Dice: para que no seáis condenados. Dice: he aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez justo según la Biblia? Es nuestro Señor. Él es el juez justo que juzgará todas las cosas en su tiempo. Y la Biblia dice que los juicios de Dios son ineludibles. O sea, los juicios de Dios vienen por causa del pecado, por causa de la maldad. Mira la historia bíblica. Cuando estudiamos el panorama bíblico y vemos la historia, vemos que los juicios de Dios, ¿qué pasa? Venían por el pecado y la maldad que habría sobre el mundo. Desde Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra. Cada día, cuando el Señor mira la tierra al día de hoy, ¿qué dirá el Señor? Y ve Dios que la maldad de los hombres aumenta. Es terrible la situación que realmente estamos viviendo, de violencia, de maldad, de anarquía, de muerte, de caos, lo que estamos viendo en estos tiempos. ¿Y sabe qué pasa? Que se han incrementado los suicidios y los intentos de suicidios. ¿Por qué? Porque la persona no tiene su confianza, no tiene su fe en Dios y en la palabra, tiene su fe y su confianza en su vida, en sus bienes materiales, en su familia. Por eso la importancia de tener realmente nosotros la confianza realmente en Dios y en la palabra. Sabemos que el mundo va de mal en peor porque la Biblia lo dice. Es ahí donde se queda sin argumento la teoría de la prosperidad, ese falso evangelio que dice: no, Colombia para Cristo y van a venir tiempos de júbilo y de aleluya. No, eso no va a pasar. Y alguno dirá: pastor, es que a usted le falta fe. No, no es que me falte fe, sino cuando yo veo la Biblia, cuando veo la palabra, la Biblia dice que en los últimos tiempos ¿qué? Habrá el incremento de la maldad. Y si se está cumpliendo eso, entonces la palabra tiene la razón, es la verdad de Dios. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo que dice: confiar en el Señor, velad, orad, aguardar la venida del Señor, confiar en el Señor, que así el mundo vaya de mal en peor, pero nosotros debemos ir de gloria realmente en gloria. Cada vez mucho mejor, no como los cangrejos hacia atrás, porque hay cristianos que se convierten en los cangrejos que cada vez los ve uno hacia atrás. Y llevan 5 años en el Evangelio, 10 años, y están en la misma posición. Ay, pastores, no,
se llenan de excusas, se llenan realmente de argumentos. Entonces debemos tomar como ejemplo realmente y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando tú estudias los profetas de Dios, ¿cuántos conocen los profetas? No los profetas de este tiempo, los habladores de este tiempo, sino los profetas bíblicos. Uno de esos profetas que a mí más me gusta en el Antiguo Testamento es el profeta Elías, que confrontó allí a más de 400 profetas de Baal. ¿Y qué pasa? Que dice la Biblia que allí Elías tuvo aflicción y dice que estaba debajo de un enebro, de un árbol, y quería morirse. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero realmente el Señor lo confortó, el Señor realmente lo guardó. Por eso tenemos que estudiar a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos hablaban, eran realmente la voz de Dios. Hoy en día los profetas ya no interactúan. Ser profeta es hablar como está, conforme a la palabra de Dios. La profecía no tiene nada que ver con adivinación, pero hoy en día muchos piensan que los profetas son los que están adivinando. Ay, vamos allí porque es que ese profeta está hablando y habla una cantidad de cosas impresionantes. Tengo un amigo que lo distingo hace muchos años. De hecho, yo iba a su casa a visitarlos durante mucho tiempo, fui a Suba y les daba discipulado bíblico, y él está ahorita por allá en Aguachica, Cesar, y ahora es profeta. Y estuvimos viéndolo con mi esposa estos días, impresionante. El hombre hablaba, gritaba, botaban babas, o sea, todos los que estaban, y perdónenme la expresión, pero de la Biblia, nada. No hablaba nada de la Biblia. Yo dije, ¿cómo puede hacer uno para supuestamente llamarse predicador, profeta, qué sé yo, como quiera llamarse, si no está hablando la palabra de Dios? Entonces, yo estoy aquí, durante estos 45 minutos que estoy haciendo, estoy profetizando, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Eso es profecía, hablar la palabra de Dios. Profecía no tiene que ver nada con adivinación. Y si vemos los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran aborrecidos por causa de la palabra que hablaban, porque eran odiados, porque el mundo quería escuchar en ese tiempo lo que a ellos les gustaba. Pero los profetas que decían, arrepiéntanse, ¿cierto? Y siempre los confrontaban realmente allí con la palabra realmente de Dios. Entonces tenemos que hablar realmente conforme está establecido la palabra de Dios. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuántos han tenido sufrimientos como cristianos? ¿Solo el pastor? ¿Solo Mireya? No. ¿Cierto? Alguna vez como cristianos hemos padecido, pero dice la palabra que somos bienaventurados. ¿Por qué esa bienaventuranza en los padecimientos? Porque en las aflicciones que pasan, buscamos de Dios. Yo le confieso que si hace más de 22 años no hubiera tenido una crisis matrimonial, no hubiera buscado a Dios. Pero gracias al Señor, no porque Dios haya enviado eso, sino porque fue las circunstancias, fue la consecuencia del pecado. Pero gracias a que pasó todo eso, pudimos realmente conocer de Dios. Y mi hogar ya no está en crisis, mi hogar está ahora en Cristo Jesús. Mi casa y yo servimos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esas son las promesas. Hablábamos también en el estudio bíblico esta mañana de las promesas de Dios, la confianza que tenemos en Dios, de que yo he podido instruir a mis hijos en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al joven, al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hemos tenido la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y un día crecerán y la adolescencia, y tal vez tendrán su familia, pero será más fácil que escojan por el Señor y no por el mundo, porque la palabra de Dios ha sido implantada. Así un día no quieran venir a la iglesia, así un día se pongan bravos, ¿cierto? No estoy hablando en general de todos los hijos, pero realmente la palabra de Dios está implantada, porque ellos saben, porque la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. Entonces sí ve la importancia de que tú seas testimonio en tu casa, de que le cuentes a tus hijos la palabra de Dios, la importancia realmente de Dios. No nos avergoncemos de Dios. Ay no, qué pena hablar de Dios, pero como si no le da pena cantar las canciones de Diomedes Díaz. Él sí se las sabe. No acá, no, otra iglesia, estoy hablando de otros cristianos. Los de acá son todos juiciosos. Para los hermanos que nos ven en redes sociales, aquí los hermanos son juiciosos, son cristocéntricos, son bíblicos, asisten todos los domingos, llegan con gozo, con alegría. Esos son los creyentes que el Señor nos está permitiendo formar. Entonces dice que bienaventurados realmente los que sufren. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Qué bueno. ¿Y quién es el consolador? El Señor. Dice: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cuántos hemos estudiado la vida de Job? Allí esos 41 capítulos que tiene el libro de Job,
Y Job, cuando comienza en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y conocemos todo lo que le sobrevino realmente allí a Job. Perdió 7 hijos y 3 hijas. Y perdió todo su ganado, perdió todos sus bienes. Como decimos, eso es para volverse uno loco. Pero ¿qué pasa? Que el Señor lo sostuvo allí a Job. Y es una de las historias más preciosas también que encontramos en la palabra de Dios. Y yo creo que era para Job, pero también nosotros podemos tomarla para nuestros tiempos. Cuando tenemos situaciones, cuando alguien me cuenta una situación en una consejería, no he encontrado a ninguno que haya padecido más que lo que padeció Job. Entonces yo le puedo decir a la persona, no, lo que usted está viviendo no es nada comparado a lo que vivió Job. ¿Por qué chilla? Mire, y le muestro la vida de Job. Alguna vez me pasó en Villavicencio, vino una hermanita de otra iglesia y pues sabía que yo predicaba el evangelio y me dijo, ay pastor, quiero hablar con usted. Y yo, claro, cuéntame. Y empezó a llorar esta mujer, yo no la entendía, parecía allí la Chilindrina. Yo no la entendía absolutamente nada porque empezó a llorar. Y lo que le pude entender, yo dije, bueno hermana, pero entonces le recité la Biblia. Y le hablé realmente de Dios. Le dije, lo que usted está viendo no es nada comparado a lo que vivieron los profetas de Dios, los hombres de Dios. Entonces gócese. Y terminó alegre y se limpió ahí esas lágrimas y se limpió así. No le digo que se limpió, pero realmente terminó feliz. Y eso es lo que hace el evangelio, eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque los problemas nuestros no son nada comparado a los que vivieron realmente los hombres de Dios. Inclusive al Hijo de Dios, el cual por amor de nosotros fue golpeado, fue abofeteado, clavaron una lanza en su costado, escupido, rechazado y finalmente muerto en una cruz. Y Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición, de la ley hecho por nosotros maldición. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Jesús se hizo maldición por cada uno de nosotros. Así que dejen de ser tan chillones. Vivan la palabra de Dios. Continuamos aquí en nuestro versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, ese amor que tiene Santiago para con los hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces Santiago también nos está enseñando a que nosotros no juremos. Viene a trabajar mañana, le decimos a un hermano, sí pastor, se lo juro que yo madrugo. No me jure, dígame sí o dígame no, porque de pronto no puede, pues diga no puedo, ¿cierto? Póngase rojo un rato y no venga aquí a jurar. Pues la Biblia nos enseña que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué no debemos jurar por el cielo ni por la tierra? Porque el cielo es la habitación de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, es lo que dice realmente la palabra. Entonces nuestro hablar debe ser sí o debe ser no, o sea, sin doblez. Y cuando nosotros como cristianos acostumbramos a eso, que nos piden algo, un favor, pues yo me he acostumbrado a decir si puedo o no puedo. Y si no puedo es porque realmente no puedo. Pero no decir, no, espéreme a ver, esté orando, ¿cierto? Nos volvemos espirituales. Tranquilo hermano, esté orando a ver el Señor qué le dice. No, pues si no puede, pues no, dígale desde el principio que no, ¿cierto? Y si puede, pues hágalo de una manera, pero no jure. Es una exhortación de parte del Señor. Versículo 13, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Hay algún afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. Antes nos decía que tenemos que orar, que tenemos que confiar, y aquí nos decimos que haga oración. Entonces cuando tú tengas tiempo de aflicción, por lo que sea, una situación sentimental, económica, laboral, qué sé yo, pues simplemente tienes que orar. Y orar es hablar con Dios. Tenemos que acostumbrarnos a hablar más con Dios, a ser agradecidos. Pues dice que si alguno está afligido, haga oración, habla con Dios. A veces mi esposa me dice, es que tú sí eres amiguero, tú sí hablas. Pues nosotros a veces tenemos ese defecto como hombres, que nos encontramos amigos y eso empezamos a hablar de carros, de una cosa, de otra cosa, ¿cierto? Pero realmente así mismo como usamos todo ese dialecto, todo ese lenguaje, utilicémoslo realmente para hablar con Dios, porque es maravilloso el poder hablar con Dios. Y si tú quieres que Dios te hable, ¿qué tienes que hacer? Abrir la Biblia, y ahí es donde Dios te va a hablar. No esperes a que venga un profeta y es que Dios me dice, y es que Dios te manda a decir. No, Dios no necesita intermediarios. En el Antiguo Testamento sí lo sabía, pero ya no hay intermediarios. Tú abres la palabra, oras y le abras a Dios, y tú abres la Biblia y ¿qué pasa? Que Dios te va a hablar. O vienes al culto, vienes a la reunión y dice, oiga,
Dios me está hablando a través de ese mensaje. Es la forma realmente como Dios lo hace. No esperen nada magistral, nada esotérico, no. O que venga el profeta de no sé dónde, de Costa Rica, que invitaron y cobra un poco de plata para esperar que supuestamente Dios te hable. Ay, gloria a Dios, amén, aleluya. No, abro mi Biblia y ahí es cuando Dios me habla. Por eso creo que cada día a muchos de ustedes les enviamos una pequeña porción de la palabra. Y abro mi Biblia, busco un pequeño versículo y es Dios hablando en nuestras vidas. Y doy una pequeña explicación. ¿Y qué hacemos? Que la reenviamos a muchos de ustedes. Y ustedes mismos a su vez, ¿qué pueden hacer? Enviar esa palabra a muchos. Porque no es la palabra de una iglesia, independiente de que diga casa, iglesia, familias en Cristo, es la palabra de Dios. Él es el autor. Simplemente nosotros somos como ese transmisor. Entonces, ¿cuántos afligidos hay? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Cuántos alegres están? Ay, sí, pastor, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cante alabanzas. Ay, pastor, es que yo no sirvo para cantar. Pues no, cuando habla de alabanza se está hablando obviamente de adoración, de alabanza realmente a Dios. Es bíblico. Pues sí, yo recuerdo cuando Colombia en ese tiempo, en el año 89-90, cuando ganó 5-0, ¿sí recuerdan? Eso todo el barrio, todo el mundo, toda Bogotá estaba volcado, y cuando Colombia metía los goles, ¿qué hacíamos? Eso nos emocionábamos y aplaudíamos y se echaban harina, ¿cierto? Pero entonces estaban alegres, y igualmente cuando nosotros estamos alegres del Señor, cantamos alabanzas. Aquí tenemos un tiempo donde podemos cantar alabanzas, cantar a Dios, gozarnos, alegrarnos. Cante, aunque no cante. ¿Cierto? Decía Jimmy Salcedo, cante aunque no cante. Entonces debemos cantar realmente alabanzas a Dios. Pero también dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Porque a veces viene la enfermedad a nuestras vidas. A veces conocemos que hay personas enfermas. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Ay, pastor, es que el hermano Abelardo no vino. El hermano Abelardo es una persona que es el dueño de la casa donde estuvimos durante 7 años. Él tiene 92 años. No está hablando de esos ancianos. Está hablando de las personas maduras en la fe. Llame al pastor, llame al hermano Jaime. Ahorita le doy el teléfono al hermano Jaime, entonces llame al hermano Jaime. Si no le contesta el pastor, ahí tiene la responsabilidad. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Vamos a ver para qué tenemos que llamarlos. Llame a los ancianos de la iglesia y pídanle que le preste plata. ¿No? Y oren por él. O sea que tenemos que orar por los enfermos. Y no espere que solamente lo haga el anciano. Si tú llevas años en el Señor, eres una persona madura, tú también puedes orar por esa persona, ungiéndole con aceite. Es la única parte en la palabra en el Nuevo Testamento donde encontramos de ungirlos con aceite, y es bíblico. Pero hoy en día se coge que ungamos el carro, ungamos la casa, ungamos los bienes materiales, o el ungido de Dios. No, el ungido de Dios es el Señor Jesucristo. Nosotros somos servidores, tenemos que servir al Señor y tenemos que orar por las personas que realmente están enfermas. Y el versículo 15 dice, y la oración de fe, ¿qué hace? Salvará al enfermo. ¿Por qué no dice que lo sanará? Porque lo primero en la orden de Dios es la salvación. ¿De qué sirve que un enfermo sea sano si no es salvo? Entonces lo más importante es que cuando a mí me llaman a orar por una persona que está enferma o algo, yo lo primero que le hablo es de la salvación, porque esperamos que esa persona sea salva, independiente de los años de vida que le queden o de los días que el médico haya dicho, pues la persona debe tener su salvación. Porque ¿qué le sirve que sea sano? ¿Recuerdan los 10 leprosos que el Señor sanó? ¿Cuántos fueron sanos? Todos. Y se fueron, ¿cierto? ¿Y cuántos fueron salvos? 1. ¿De qué le sirvió a los otros 9 la sanidad? La Biblia no dice, pero yo creo que vivieron muchos años, fueron felices, compartieron con su familia. Pero este hombre que fue salvo fue el único que se devolvió a darle honra, gloria y alabanza al Señor. Y Jesús le dijo, ¿y acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Tal vez dijo, Señor, no lo sé. El uno se fue por Fontibón, el otro cogió el TC6, se fue para el Portal Sur, qué sé yo. Pero realmente, ¿de qué le sirvió realmente ser completamente sanos? Si lo más importante es la salvación. ¿Sí entiendes? Lo más importante es que tú y yo tengamos la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso debemos tener la certeza de que somos salvos, la confianza. Que si yo muero el día de hoy, tengo la confianza 100% de que, como dijo Pablo, voy a la presencia de Dios. Y no por mis obras, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Eso se llama gracia, regalo inmerecido. Entonces la oración de fe salvará al enfermo. Qué bendición que las personas que tienen situaciones
sean salvas. Estos días, hace poco, ahí en el conjunto hay una señora que ella lleva muchos años de cristiana, su esposo era muy asiduo al evangelio, siempre fue asiduo al evangelio, estuvieron a punto de divorciarse y el señor muy joven, pues realmente digo joven así de una edad más o menos de mi edad, 38 años, 40 años, bueno, 44, está bien. Y este hombre tuvo un cáncer en su médula espinal. Y era un cáncer realmente terminal. Y antier hablé con esta señora y me decía, ¿sabe algo, pastor? Mi esposo murió, pero realmente estoy contenta de que él pudo rendir su vida a Cristo días antes y entender que sin Dios no era nada. Y aún estaba en su lecho de muerte en el hospital y él ya estaba predicándole a las enfermeras de Cristo. Fue completamente salvo. Y ella decía, mire el gozo del creyente. Y decía, mi esposo partió para estar en la presencia del Señor. Fue precipitado, no lo esperaba. Yo hubiera querido que hubiera vivido muchos años más, pero realmente el Señor pues así lo dispuso. Pero fue completamente salvo. ¿Sí ve la importancia de la salvación? Pero tampoco tenemos que esperar, obviamente, a que venga una dificultad, que venga una circunstancia para ver ahí sí, si busquemos de Dios, porque el pastor dijo que en las últimas busquemos de Dios. No, debemos buscar de Dios hoy, por eso es el día de salvación, es hoy, no mañana, porque hablábamos hace 8 días que nadie sabe qué será el día de mañana. Continuamos, dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, y la oración de fe salvará al enfermo. Qué bendición, esa oración de fe que salva a los enfermos. Nosotros quisiéramos, los que hemos ido a los hospitales a orar por personas, que todos los enfermos fueran salvos. Antes de ser sanos, que fueran completamente salvos. Bueno, y si el Señor lo permite, pues que obviamente la persona, pues su salud pueda ser restablecida, pero pues obviamente para que busque de Dios, no que me sane, porque pues usualmente las personas en dificultades, pues es normal que el ser humano busque de Dios, porque sabe el ser humano que hay Dios, pero no que sea el Dios bombero, que venga y apague el fuego, que venga y me ayude con la necesidad que tengo y como que después me olvido de Dios, porque conocemos muchas personas que a veces viven esa situación, tuvieron situaciones, Dios mostró su amor, su compasión, su misericordia, ¿y qué pasa? Se fueron, se olvidaron de Dios y están tan ocupados que ya no vuelven a involucrar a Dios. Entonces, que nosotros no seamos de esos. Dios vino a mi vida en una circunstancia, en una dificultad, y le doy gracias al Señor por hoy 22, 23 años después, mantenerme en sus caminos. Y es la mayor oración que yo le pido al Señor. No le pido oro, no le pido riquezas, pero lo más importante es la confianza en Dios. Amén. No que lo busquemos solamente en julio cuando se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, como suele pasar, ¿cierto? Porque eso lo hace el mundo, sino que nosotros continuamente, ¿qué pasa? Confiamos y perseveramos en nuestro Señor. Entonces la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué pasa? Le serán perdonados. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, por eso necesitamos la confesión. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ojo, cuando habla de confesar nuestras ofensas, está hablando, si yo ofendí a alguien, ¿qué pasa? Tengo que ir y reconciliarme con mi hermano, y viceversa. No está hablando de los pecados únicamente los perdona Dios. Alguna vez escuché un sacerdote que es muy polémico por ahí, y él recitaba este versículo que tenía que ver con los pecados, y que por eso era que digamos un sacerdote puede recibir la confesión de pecados. No, la confesión de pecados es únicamente al Padre, en oración, intimidad, porque Él es el que perdona. Pero los problemas que tenemos o las ofensas, ¿qué pasa? Que si nosotros confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, dice, oramos los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es ese justo? Levante su mano. Sí, es el Señor, pero nosotros hemos sido justificados, porque dice que la oración del justo. Por eso nosotros los cristianos, los que hemos creído, no los creídos, sino los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, somos esas personas justas que el Señor nos ha permitido. Por eso se nos demanda orar por otras personas. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces dice que Elías era semejante a las pasiones que tenía Elías, que eran pasiones humanas, tal vez pecaminosas, tal vez nosotros también las tenemos, pero la fe de Elías es contada realmente de acá, porque dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso lo hizo Elías. No es que usted va a salir ahorita y, pastor, me voy a poner a orar para que no llueva estos días, si no deje de llover. No, eso no va a pasar. Créame que no va a pasar. Es algo específico que pasó con un propósito específico, pero la Biblia nos muestra la fe que realmente tenía Elías. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19. Hermanos, versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué tiene que hacer? Cuando uno se extravía de la verdad, ¿qué pasa? ¿Alguna vez alguno se ha perdido, que lo mandan a una dirección para el norte y llegó por allá al sur? A mí sí me ha pasado, o me pasa, ¿cierto? Entonces, que cuando uno se extravía, uno pone el GPS, y el GPS, ¿qué pasa? Que lo redirecciona a donde usted tiene que llegar. Los que tenemos, bueno, un carro, tal vez andan en moto, eso pasa. Si usted va para tal parte, usted pone la dirección y usted puede coger para donde quiera, y el GPS siempre le está diciendo que tiene que devolverse. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Cuando nos hemos extraviado de la verdad por cualquier causa, motivo, circunstancia, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la verdad de Dios. No llenarnos de argumentos. Ay, pastor, es que yo no volví a la iglesia porque es que ese pastor de allá eso andaba en camioneta. Yo también ando en una camioneta, pero una camioneta furgón de trabajo, ¿sí? Pero tenemos que volver a la verdad. No ponga su mirada en el hombre, porque este ser humano es de carne y hueso y se puede equivocar. Ponga su confianza en Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hoy estamos acá más de 22 años, es porque siempre nuestra mirada ha estado en Dios, en el Señor. Hemos ido a iglesias que nada que ver, o sea, que extraviados de la verdad, pero salimos de ese lugar y buscamos un lugar a donde congregarnos. Y bueno, hoy en día pues tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de predicar a Cristo. Queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia centrada, una iglesia que habla la Biblia. El día de hoy estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Estos son mensajes que son mensajes expositivos. Entonces dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros ha extraviado la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando un hermano, un creyente se equivoca, dice la Biblia que no lo señales, sino dice que vaya en mansedumbre, considerándote a ti mismo, y lo que tienes que hacer es que hágalo volver, hágalo entrar en razón, háblele la Biblia a esa persona, dígale, mire, sí, tal vez usted tenga argumentos, tal vez en esa iglesia se hayan equivocado, tal vez allá en esa iglesia estén predicando lo que no es, pero la Biblia dice que es necesario que eso acontezca, porque en los últimos días se levantarán falsos pastores, falsos maestros, que engañarán a muchos, que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Quite los argumentos del mundo y muéstralos con argumentos de Dios, porque los argumentos de Dios, ¿qué pasa? Que son infalibles, prevalecen. Por eso sí ve la importancia de usted memorizar la palabra de Dios, porque usted dice, ¿y yo qué le digo a esta persona? No, pues abra la Biblia y háblele la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Entonces, pero no juzguemos al hermano, porque a veces pasa eso. Cayó una persona de pronto en adulterio, de pronto tuvo un inconveniente, tal vez se cogió algo, qué sé yo, tal vez vimos al hermano que pasó por allí borrachito, porque suele pasar. A veces un día me encontré un hermano, hola hermano, ¿cómo está? Pero era esta persona completamente, pues no lo juzgamos, no lo señalamos, pero lo que tratamos es, cuando tenemos la oportunidad, de tratar de hacer que esta persona vuelva al camino de Dios. Y es de bendición, porque dice que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma. Y está hablando de la muerte eterna, de la muerte física, perdón, no la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque la muerte física todos tendremos que afrontarla, según Hebreos 9:27, pero lo peor es la muerte espiritual, la muerte del alma. Y hemos hablado aquí muchas veces ese mensaje acerca del rico y de Lázaro, y cuando la persona muere, cuando el creyente muere, ¿a dónde va? Y cuando el rico, que no tiene a Dios, ¿a dónde va a descender? Entonces dice que lo salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos han cometido pecados? Ay, yo no, pastor, gloria a Dios, aleluya, yo soy mejor dicho, me faltan las alas y no, todos hemos pecado. Pero dice que cuando nosotros predicamos ese evangelio, ¿qué pasa? Que cubrimos multitud de pecados. Entonces
Entonces, si tú has pecado, pues una forma de reivindicarte con Dios también es que tú realmente vayas y prediques las buenas nuevas de salvación, que vayas en amor y en compasión y misericordia a donde tus familiares, de tus amigos, a tu vínculo social, a tu vínculo laboral, y prediques de Cristo, porque es lo mejor que podemos hacer. Así que esperamos que este mensaje de exhortación, que a veces no gusta, porque es cierto, no nos gustan que nos llame la atención, pero son mensajes bíblicos que nos hacen crecer en el temor y en el conocimiento de Dios, nos puedan fortalecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Así que mi amado hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento. Hay muchos motivos. No obstante, oramos por los hermanos que tienen necesidad, que tienen dificultad, que tal vez tienen alguna enfermedad, que tal vez tienen necesidad de algún bien. Oramos por cada uno de nosotros, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez el pastor no pueda estar todos los días, pero el Señor sí dijo que estaría con nosotros todos los días, porque Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece ahí y prometió estar con nosotros. Eso es una promesa de Dios, y Dios no rompe sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son verdaderas y están establecidas para los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. No somos nietos ni tataranietos, sino somos hijos de Dios, según Juan 1:12. Y es el privilegio, es la promesa que tenemos. Entonces, que en medio de las circunstancias, en medio de la aflicción, podamos realmente cada día vivir para Dios. Yo te puedo dar un consejo como hermano tuyo, como servidor, que vivamos para Dios, que nos congreguemos. Le doy gracias al Señor por este lugar que nos ha permitido, que ojalá la iglesia siga creciendo. No queremos una iglesia llena de personas, queremos personas que estén llenas del conocimiento de Dios, del temor de Dios. Que podamos ser buenos cristianos, buenos creyentes, que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos dando un buen testimonio. Que tú y yo podamos ser mejores esposos, ustedes sean mejores esposas, que podamos ser mejores hijos, que podamos ser mejores trabajadores, que en tu negocio lo que tú haces lo hagas como para Dios, con honestidad, con transparencia, con limpieza, porque es ahí cuando Dios bendice realmente nuestra arteza de amasar. Y Dios lo prometió. Padre precioso Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces hemos sido infieles, nos hemos equivocado, Señor. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo la vida de nuestros hermanos, los que tienen dificultades, los que tal vez no tienen trabajo. Señor, te pedimos que les abras puertas de empleo, permítenos ser diligentes. Oramos por las personas que tienen alguna enfermedad que los está quejando, Dios, para que tú, Señor, los sanes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pero también asimismo te pedimos que nosotros podamos ser cristianos coherentes, Señor. Cristianos que van, cristianos que perseveran, cristianos que afirman su corazón en tu preciosa palabra, Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por este servidor, por mi familia, por los hermanos que sirven, por el hermano Jaime, por Andrés, por cada persona, Señor, que coloca su mano en el arado, Dios. Lo hacemos para ti, Señor, no lo hacemos para ningún hombre, sino sabemos que esta obra te pertenece, Dios. Gracias, Señor, tú eres nuestro protector. Te alabamos, Señor.
precioso. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor. Por perdonarnos, Señor, aun siendo pecadores, Dios. Gracias te damos. Padre precioso, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Padre precioso, hoy te damos gracias, Señor, por este lugar. Te damos gracias, Señor, por la ofrenda de los hermanos, Señor. Lo hacemos sin agraviar a ninguno, Señor. Lo hacemos respetuosamente, bíblicamente, Señor, pero también reconociendo que la obra tiene necesidad, Señor. Gracias porque tú nos has permitido este lugar. Eres tú quien nos sustenta y nos da la provisión. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Continúanos bendiciendo grandemente. Confiamos en ti.